Bienvenidos, estamos de regreso a nuestra serie. Como aparece en la parte de abajo, Jesús y la tradición de los ancianos, y este es nuestro número 6. Leemos el Mateo en el capítulo 15. Mateo 15, invite a otras personas para que lo acompañen y juntos estudiemos las escrituras, papel y lápiz, y abra el texto en Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 12 de Mateo 15. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14, acabo de leer. 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Este es nuestro texto de Mateo 15:1-20. Invite a otras personas para que juntos estudiemos las escrituras. En Mateo 15, en el versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo. Y el versículo 5 dice: pero vosotros decís.
Recuerde que estamos enfatizando aquí en las Escrituras la enseñanza de los escribas y de los fariseos, que son los representantes en los días de Jesús de la religión del judaísmo. Y es bueno enfatizar que la religión existente en los días de Jesús no era la Iglesia Católica Romana, no era la Iglesia Ortodoxa griega, era el movimiento, el cuerpo eclesiástico del judaísmo. En Mateo 15, 4, Jesús dice, Dios dijo, y en el versículo 5, Jesús dice, pero vosotros decís. Ve la comparación, lo que Dios dice y lo que dicen ellos. Ellos son los ancianos, o ellos son los escribas, o ellos son los fariseos. Entonces, tome nota. Uno es lo que dice Dios, que está en la Escritura, y es la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Y cuando ellos dicen, y nosotros decimos, o sea, los ancianos o los escribas y los fariseos, lo que ellos dicen no es lo que está escrito, sino lo que ellos dicen oralmente. Es bueno tener en cuenta esas dos cosas: la escritura, Antiguo Testamento, y lo que ellos dicen, o sea, la palabra oral. ¿Qué es lo que dice Dios? Verso 4. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Acabamos de leer en Mateo 15 lo que dice nuestro Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, 17. Pero, ¿qué dicen ellos? Y Jesús dice, versículo 5, pero vosotros decís. Esto es lo que ustedes dicen, no es lo que dice Dios. Y es lo que se llama las promulgaciones rabínicas. Es que ellos, según el texto que estamos aquí, dicen otra cosa. Jesús dice, pero vosotros, y lo que ustedes dicen es contrario al mandamiento de Dios, que es honrar a padre y madre. Lo leo el 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Note aquí lo que dice el versículo de Mateo 15, 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que Dios dice y lo que ustedes dicen invalidan lo que Dios dice. Por eso el texto dice en el versículo 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El mandamiento de Dios, o sea, la palabra escrita, frente a las promulgaciones rabínicas. Y Jesús los llama a ellos en el versículo 7 hipócritas, o sea, actores. Ese término es como el uso de las máscaras. En el teatro, de alguna manera, cuando ellos hacían un personaje, entonces se colocaban una máscara, la máscara era visible y detrás estaba la persona que estaba realizando el acto.
Y Jesús lo llama en el versículo 7 hipócritas. Verso 7. O sea que Jesús hizo referencia al texto del Antiguo Testamento comparándolos con ellos, que está en Isaías 29:13. Isaías 29:13. ¿Qué nos dice el texto? Habrá ahí donde dice Ariel y sus enemigos, Isaías capítulo 29. Jesús les está diciendo, ustedes se están actuando como la gente del Antiguo Testamento. Por eso dice, así vosotros. O sea, Él los compara con quienes en el Antiguo Testamento usaban como una máscara. Mire lo que dice Isaías 29 y leamos el versículo 13 de Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Si usted nota, hay un contexto donde en el versículo 1 de Isaías 29 dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid uno a otro, las fiestas sigan su curso. Jesús sitúa a Jerusalén en Isaías llamándolo la ciudad de Ariel. Ariel significa la hornilla del altar de Dios. En esa época, en Isaías, se hablan de los profetas y ovidentes. Los profetas estaban para abrir los ojos, es decir, estaban para hablar el nombre de Dios, para que la gente conociera a nuestro Dios, para abrir los ojos, para que usted me entienda. Pero lo que vemos aquí en Isaías 29 es que los mismos profetas que profetizan y dicen profetizar en nombre de Dios, ellos no están viendo absolutamente nada. Es decir, estaban siendo guías, pero carecían de visión. Es por eso que el mismo Jesús dice, ustedes son guías. Ellos, estamos en Isaías 29, porque venimos de Mateo 15. Ellos, los profetas de Jerusalén, son vistos por Jehová, según el profeta Isaías, que están frente a una multitud de personas para traerles la palabra. Y estos profetas son incapaces de entender la revelación de Dios. Ellos no están recibiendo palabra de Dios, pero ellos de todas maneras mantienen el oficio de profeta. Ahora, nosotros leemos, mire en el versículo 9 de Isaías 29, deteneos y maravillaos, o buscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, Dios no les estaba dando ninguna palabra para que dieran al pueblo, dice Isaías. Ahora, dice el versículo 11, y os será toda visión como palabra del libro cerrado, el cual si dieren al que sabe leer, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo,
porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Este texto del 9 al 12 nos da un contexto al versículo 13, donde dice que este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Cómo era lo que ellos hacían? Primero, no tenían, según el versículo 9, 10 y 11, ellos no tenían palabra de Dios. Entonces se acercaban a las personas que sabían leer y les decían a ellos, venga, nosotros tenemos la palabra de Dios, pero está sellado, pero nosotros sabemos qué es. O sea, a los que saben leer les dice, vea, es que está sellado para que ustedes lean, pero nosotros sabemos y le vamos a decir qué es. Es como decirle, vea, yo le voy a explicar este texto y ustedes lo pueden leer, pero lo que pasa es que está ya sellado y no se puede leer, pero nosotros sabemos qué es lo que dice. Y a las gentes que no sabían leer, entonces ellos les decían, nosotros le vamos a leer. De otra forma es como decirles, vea, ustedes no saben leer, no saben lo que aquí está escrito porque no saben leer, pero nosotros le vamos a leer. Eso es precisamente lo que dice el texto en el 29 del 9 al 12. Isaías 29, 9 al 12. Y vea lo que dice el 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se acercan al Señor de boca, pero su corazón está lejos. Sí ve que es clara la enseñanza del profeta Isaías. Y su temor, versículo 13. ¿Qué texto? Grábenlo, hermano. Ya invito a otras personas. Apréndanlo entre ustedes. Isaías 29, 13. Y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Vamos de regreso a Mateo, donde en las primeras enseñanzas de nuestra serie dijimos cómo ellos se preocupaban mucho de que no ofendieran a Dios, entre comillas, que cuando iban a comer ellos estaban pendientes de que se lavara la mano. Entonces parecía como un temor, es que uno tiene que tenerle temor a Dios y uno tiene entonces antes que comer lavarse las manos. Por eso Isaías está diciendo que su temor no es más que un mandamiento de hombre. Ellos no estaban preocupados por su relación con Dios, sino que estaban preocupados por agradar a Dios, específicamente lavarse las manos. Eso es lo que encontramos en Mateo 15, 2, cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Así que estamos de regreso a Mateo 15 y Jesús mismo les dice, de ustedes que están enseñando lo que está en Mateo 15, de ustedes profetizó Isaías. Y ahí es donde uno lee Isaías
29, 9 al 13. Incluso al terminar esta charla, esta parte de esta serie, con los que usted ha invitado, se reúnen y vuelven a leer ese texto. Y lo que Jesús está diciendo, ustedes son los mismos del Antiguo Testamento, que le enseñan a la gente el temor de Dios, pero el temor de Dios es lavarse las manos. El temor de Dios es saber dar una ofrenda a los padres. Y el temor de Dios es tener cuidado con lo que uno come. Que en Mateo 15, del 1 al 20 está, y que en esta serie vamos a seguir estudiando. Bendito sea el nombre del Señor. Invite a otras personas. Otra vez, ustedes son, dice Jesús, los mismos que enseñan el temor de Dios. Pero eso no es enseñar el temor de Dios, a que se laven las manos, a que den una ofrenda al papá y a la mamá únicamente, o los alimentos. Entonces les enseñan a tener temor de comer, pero que se laven las manos. Y esas enseñanzas, dice Jesús, son mandamientos de hombres. O sea que lo que te enseñen, lo que nos enseñen y que no esté en las Escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento, son mandamientos de hombres. Porque el lavarse las manos cuando comen pan, eso no está en la Escritura como un mandamiento de Dios. Entonces Jesús llama a esas enseñanzas mandamientos de hombres. Ve qué palabra. Que lo que te enseñen que no esté en la Escritura es mandamientos de hombres. Que se confiesen los hombres con los hombres. Que un hombre le confiese los pecados a otro hombre. ¿Dónde está eso en las Escrituras? No está. Entonces son mandamientos de hombre. La enseñanza que cuando alguien muere va al purgatorio. ¿En dónde de la Escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento se enseña eso? Cuando Jesús enseñó eso, cuando Santiago enseñó eso, cuando Pedro enseñó eso, cuando Judas enseñó eso, y hablo pues del Judas, el de la Biblia, no el Iscariote, cuando Pablo enseñó acerca de eso. Tenemos que responder, no, ellos no lo enseñaron. Entonces, si lo que enseñan no está en la palabra, Jesús lo llama, ¿esos son qué? Mandamientos de hombres. Y los mandamientos de hombres en Isaías, ¿qué? Recuerde que dijimos que lo memorizáramos. Isaías 29, 13. Dice que su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Las religiones, en plural, enseñan muchas cosas que no están en las Escrituras, y lo que enseñan que no está en las Escrituras es mandamientos de hombres o enseñanzas de hombres. ¿En qué parte de la Escritura se enseña entonces que uno, para poder agradar a Dios y glorificar a Dios y exaltar a Dios y ganar bendiciones, uno tiene que lavarse las manos antes de comer? No lo dice, no lo dice. Así que la enseñanza del Isaías 29, 13, tenga cuidado, no se deje llenar de temor, porque hay gente que le impone, le dice, si usted no lo hace, no exalta al Señor, no glorifica al Señor. Hace muchos años, una señora como de 80 años de nuestra comunidad cristiana, en un momento dado de su vida, asistió a una reunión y vino a este servidor y dijo, ay, dígame una cosa, yo sí me puedo salvar
Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, es que yo estuve en una reunión, entre comillas, de una iglesia cristiana y allá un señor salió y me dijo, venga, ¿usted es cristiana? Y le dijo, sí, yo soy cristiana. Y le dijo, yo creo que usted no es cristiana porque mire cómo tiene las uñas pintadas. Ahora, que una persona se pinte las uñas o no se pinte las uñas, no es el asunto. El asunto es decirle a la señora que no glorifica a Dios, que no exalta a Dios, que no le tiene temor a Dios, porque se está pintando las uñas. No se deje llenar de temor. Sea firme en la palabra de Dios. Si le enseñan algo que no está en las Escrituras, no tenga temor de ser firme y de mantenerse en la palabra de Dios. No tenga temor porque el mismo Jesús lo enseña diciendo que son mandamientos de hombres. Lo leo. Mire que Jesús trae Isaías 29, el texto que leí. Isaías 29:3, el texto que leí. En Mateo 15 leo el verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús trajo el Antiguo Testamento y dijo, lo que ustedes están haciendo ya fue dicho por el profeta Isaías, que lo único que ustedes hacen con las enseñanzas de lavarse las manos, de darle una ofrenda especial al papá y a la mamá y punto y nada más, y el hecho de los alimentos, solo son unos pequeños ejemplos, porque hay mucho más, por supuesto, pero estoy tomando lo de Mateo 15, entonces les enseñan que así enseñaban los profetas falsos del Antiguo Testamento que no tenían visión. O sea que una persona que enseña eso no tiene visión de Dios, no es profeta de Dios, no tiene palabra de Dios. Dios mismo se ha encargado de cerrar su corazón y no le está dando palabra, porque la palabra que tenemos ahora ya está escrita. No se necesitan nuevas revelaciones, no se necesitan nuevas cosas que no estén en el texto. Por eso siempre hemos enseñado una pista. Lo que te enseñan está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo, lo dice Jesús, lo dice Pablo, y si dice, ni lo dice el Antiguo, ni lo dice el Nuevo, ni lo dice Pablo, ni lo dice Jesús, ni lo enseñaron en la iglesia primitiva. Entonces, eso que te están enseñando, ¿de dónde proviene? Proviene de la tradición, proviene de los mandamientos de los hombres. Usted ha entregado su vida a Jesús no para seguir los mandamientos de los hombres, antes ha salido de esos mandamientos de los hombres para hacer la voluntad perfecta de Dios. Qué bueno que estás con nosotros. Te esperamos para nuestra próxima enseñanza. Bendiciones siempre.